Mucha expectativa generó la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a Estados Unidos, en donde se reunió con su homólogo, Joe Biden. Muchos temas quedaron sobre la mesa, por ejemplo, temas de medio ambiente. Los mandatarios hablaron de economía verde, también de cambiar deuda pública por una acción climática, una propuesta hecha por el presidente colombiano. También hablaron para buscar mecanismos para la construcción de una reforma agraria en Colombia, que los campesinos de este país tengan garantías de producción de otro tipo de productos aparte de la hoja de coca. También hablaron de Venezuela, hablaron sobre este país suramericano y sobre una mesa de discusión, las sanciones que hay impuestas hacia el gobierno de Venezuela y el regreso de este país a la escena internacional. Si bien el presidente colombiano aclaró que no es un mediador, sí aclaró que Colombia está dispuesto a intentar destrabar el diálogo en Venezuela entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición. Todo esto para garantizar unas elecciones limpias, unas elecciones presidenciales. También hablaron de ese cambio en el enfoque de la lucha contra las drogas. Así las cosas, entonces, después de esta reunión, ¿qué puede uno concluir? ¿Hay sintonía entre Colombia y Estados Unidos? ¿Qué está buscando Bogotá en cuanto a fomentar ese diálogo y a destrabar la situación en Venezuela? Y pese al viraje del gobierno colombiano, un viraje en términos políticos, ¿este país sigue siendo un gran aliado de Washington? Pues lo vamos a analizar hoy en el debate de France 24, y para conversar sobre este tema hemos invitado a Jeff Ramsey. Él es Senior Fellow en el Atlantic Council, se conecta desde la ciudad de Washington, y desde la ciudad de Bogotá, la capital colombiana, se conecta Daniel García Peña Jaramillo. Él es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y también es columnista del diario El Espectador en ese país. Nuestros televidentes también hacen parte de este debate. Pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Nos encuentran como @France24-ES, la etiqueta para que dejen los comentarios. Numeral el debate F24. Y a mí me encuentran en Twitter como @Santilogo. No olviden también que todos los contenidos del programa están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Comenzamos entonces en la ciudad de Washington, donde tuvo lugar este encuentro entre los dos presidentes, el presidente de Colombia y el presidente de Estados Unidos. Jeff, gracias por estar con nosotros aquí en el debate de France 24. ¿Y cuál es el balance que hace usted de este encuentro entre estos dos mandatarios americanos? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, yo creo que fue una reunión histórica. O sea, yo creo que hay que poner esto en el contexto histórico de qué significa para tener un presidente colombiano que fue en su época guerrillero, izquierdista, marxista, reuniéndose con el presidente Biden en la Casa Blanca. Yo creo que eso es una muestra de la trayectoria histórica del presidente Petro. Y también es una muestra de la importancia de la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia. Yo creo que el solo hecho de recibir a Petro en la Casa Blanca es una señal de parte de la administración Biden de que más allá del gobierno de turno, lo que realmente tiene peso en esta relación son los intereses que tienen Estados Unidos y Colombia. Y eso va a ser el enfoque de Estados Unidos en su diplomacia con Colombia. La impresión de Jeff, nuestro primer invitado en la ciudad de Washington. Paso a darle la palabra a Daniel en la ciudad de Bogotá. Daniel, gracias por estar con nosotros. Y también, punto de partida, su balance de este encuentro que tuvo lugar en la ciudad de Washington. No, concuerdo plenamente con Jeff. Fue un encuentro histórico por las razones que él ha dado, pero también por otras. Yo creo que se había esperado mucho en Colombia. Muchas personas habían dicho con la llegada de Petro iba a haber un rompimiento con las relaciones con Estados Unidos, su discurso antiimperialista, que Colombia iba a volverse una nueva Venezuela. Y no solamente no ha sucedido eso, sino que realmente de una manera muy importante desde el puro comienzo, a las 48 horas del triunfo de Petro, el presidente Biden lo llamó, siendo presidente electo, recibió la visita de altos miembros del gobierno de Biden. Ha habido múltiples encuentros de diferentes estamentos del gobierno norteamericano. Es decir, hay una relación mucho mejor ahora, más fluida ahora que lo que pudo haber existido en el gobierno
anterior del presidente Duque. Y esto también tiene que ver con un reconocimiento por parte de los Estados Unidos. No olvidemos que Gustavo Petro fue elegido popularmente, democráticamente, y que asumió el poder después de una transición pacífica del poder, que hoy en día en este mundo del señor Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y demás, pues le da a Colombia unas credenciales, una fortaleza colombiana, que creo que es parte de la razón por la cual Biden lo recibió también. Creo que lo que queda claro de este encuentro, viendo las dos caras de la moneda, es que Estados Unidos recibe a aquellos presidentes que, sin importar su tendencia política, hayan sido elegidos democráticamente y elegidos y avalados por instituciones a nivel internacional y por el propio pueblo. Washington no les cierra la puerta al diálogo y a conversar. Ha sido tal vez una señal particular del gobierno de Biden, y también del lado colombiano también muestra que, pese a las diferencias políticas y enfoques que pueda tener la política del presidente Petro, Estados Unidos sigue siendo un país importante en aspectos a la hora de tomar decisiones en la Casa de Nariño, por ser un país aliado. Dos puntos que pongo sobre la mesa, Jeff y Daniel, que vamos a analizar más adelante. Hablemos, y era un poco la expectativa que había, era la sintonía que había entre los dos países en cuanto a la temática de la agenda a discutir. Tal parece que sí hay mucho entendimiento entre los dos mandatarios, sobre todo en temas medioambientales, que es por donde quiero comenzar, porque el presidente Petro habló de economía verde e hizo esta propuesta de hacer un cambio de deuda pública por acción climática, que también es un tema abanderado de la presidencia Biden. Daniel, comienzo con usted para hacer la ronda a la inversa. Sí, sin duda, creo que ese es un tema que, como bien lo ha dicho, para el presidente Petro es central. El plan de desarrollo que se está discutiendo y que se va a aprobar pronto en el Congreso colombiano se llama Colombia, Potencia Mundial de la Vida. El tema climático está en el centro de la política de Petro. El tema del Amazonas, sin duda alguna, como preocupación específica. Y eso coincide con lo que el presidente Biden ha liderado. Ellos han aprobado el paquete más importante de apoyo a energías limpias en toda la historia. John Kerry ha encabezado un liderazgo a nivel mundial de Estados Unidos en retornar a los escenarios del Acuerdo de París. De tal manera que yo creo que ahí hay un tema, sin duda, donde Petro y Biden, yo diría mejor Estados Unidos y Colombia, tienen unos intereses comunes y complementarios, porque obviamente Estados Unidos tiene unas fortalezas en energías limpias que no tiene Colombia, pero Colombia tiene unas riquezas y unas posibilidades también de aportar a esta alianza por los medio ambiente. Jeff, de acuerdo a lo que dice Daniel, intereses comunes, complementarios, pero ¿viables en este tema medioambiental? ¿Es viable ese proyecto de un cambio de deuda pública por acción climática, ese sistema de interconexión energética que plantea el presidente Petro desde Canadá hasta la Patagonia y todas estas iniciativas verdes? Yo creo que esa es la pregunta clave. Yo creo que si bien esta es una propuesta ambiciosa de parte del gobierno de Petro, es decir, de cambiar deuda, cambio de proteger la selva amazónica, yo creo que hasta ahora no hemos visto un mensaje claro de parte de la administración Biden de que podría ser aceptado por Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que fue bastante notable la presencia del secretario John Kerry en esa reunión con presidente Petro. Yo creo que Kerry, como el zar de Biden en todo lo que tiene que ver con el cambio climático, tiene mucha capacidad de tomar decisiones. Y yo creo que tener a él en esta reunión no fue algo al azar. Yo creo que eso fue a propósito y demuestra que es un área en lo cual podría haber más coordinación en el futuro. Lo otro es Venezuela. Yo creo que vimos tanto de parte de la administración Biden como del presidente Petro un mensaje claro de interés en coordinar en Venezuela. Sabemos que Colombia va a ser anfitrión de una conferencia internacional sobre Venezuela en los próximos días y creo que es una oportunidad interesante de avanzar una coordinación más profunda entre Estados Unidos
y Colombia en la búsqueda de una solución democrática Sí. a la crisis de Venezuela. Jeff, ya que usted trae el tema de Venezuela a la mesa del debate, pues continúo profundizando entonces en él y dejo un poco de lado el tema medioambiental. Hablemos para tratar de entender por qué en este momento Estados Unidos tiene interés en fomentar este diálogo en Venezuela, en un entendimiento entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, porque recordemos que en la administración pasada, en la administración del presidente Duque en Colombia, Estados Unidos respaldaba esta política del cerco diplomático y de prácticamente aislar a Venezuela del sistema internacional para hacer colapsar la economía del gobierno y fomentar ahí un cambio de gobierno y de rumbo político. Ahora la mirada es completamente distinta. Colombia está tratando de llevar a Venezuela al escenario internacional. ¿Por qué Washington se mostraría interesado en esto? Jeff. Bueno, yo creo que es bastante obvio que la estrategia anterior de la máxima presión no llegó a producir un cambio democrático en Venezuela. Así que no es solo Estados Unidos que está buscando una estrategia nueva para impulsar una solución democrática a la crisis en Venezuela, sino la mayoría de sus aliados también. Hemos visto en los últimos 2 años cómo un número creciente de países que antes se habían reconocido a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, ya están empezando a reabrir sus embajadas en Venezuela, están buscando cómo seguir resaltando las preocupaciones de derechos humanos que tienen sobre la realidad de Venezuela, mientras buscan tener una relación con el gobierno de facto, que es el de Nicolás Maduro. Yo creo que la estrategia que viene va a ser basada en utilizar las sanciones, la presión, para ver esa presión no como una solución en sí, sino como una herramienta para incentivar mejoras democráticas en el terreno. Daniel, su opinión. Sí, efectivamente, como dice Jeff, la política anterior pues fracasó. Hace 4 años Duque dijo que las horas estaban contadas de Maduro y Trump lo apoyó, y hoy no está ni Duque ni Trump y sigue Maduro. Entonces hay un hecho contundente. Pero por otro lado también hay nuevas situaciones. De hecho, con la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, la situación mundial adquirió nuevos tonos. De hecho, fueron unos pocos días después de la invasión donde el gobierno de Biden mandó la primera delegación a Caracas para reunirse con Venezuela, con el gobierno de Maduro. El tema petróleo, por supuesto, que tiene que ver con toda esta nueva realidad. Y además hay otro factor que es fundamental, que es el tema de la migración. Es decir, si uno mira los flujos migratorios hacia Estados Unidos, pues cada vez llegan más y más venezolanos. Por eso el tema de migración es un tema en la cual Colombia efectivamente tiene que mostrar cómo hay una experiencia frente a los venezolanos. Y a Estados Unidos le interesa, primero, que los venezolanos se queden en Venezuela, y segundo, que Colombia ayude en ese tema de migración. Entonces yo creo que hay una serie de factores que tienen que ver con un interés común. Tanto a Estados Unidos como a Colombia le interesan la transición democrática en Venezuela, y creo que también a Venezuela le debe interesar poder llegar a que se levanten las sanciones, que ha sido parte de lo que ha planteado el presidente Petro en el día de hoy. Daniel, continúo con usted porque aquí mencionan ese interés de Estados Unidos. Los dos coinciden en el interés de Colombia y de Estados Unidos de levantar o de tratar de provocar allí un cambio a través de las elecciones presidenciales que están ya prácticamente a la vuelta de la esquina, están a unos cuantos meses, y pues la campaña electoral está por comenzar en Venezuela. Y también el gobierno colombiano está apostando, o por lo menos el presidente colombiano está apostando por que Estados Unidos levante esas sanciones que pesan sobre el gobierno de Venezuela, porque pesan es sobre el gobierno, no sobre el país como tal, sobre algunos funcionarios del gobierno.
Aquí, al levantar estas sanciones, ¿no estarían generando un efecto contrario, Daniel? ¿No estarían de pronto dándole más gasolina para mantenerse en el poder a la administración de Maduro allí en Venezuela y Colombia metiéndose en una camisa de 11 varas porque estaría también prolongando el tema de la situación en Venezuela, que esto conlleva pues a la llegada de personas a través de la frontera, la crisis que ya hemos visto a lo largo de los últimos años, que no vale la pena pues poner en detalle aquí? Bueno, lo que planteó el presidente Petro es un levantamiento gradual de las sanciones, no sería algo unilateral y estaría, digamos, de alguna manera paralelo, él habló de dos carriles en la cual por un lado irían levantando lentamente las sanciones, pero por otro lado y simultáneamente se establecerían los acuerdos, los calendarios, las garantías de tipo electoral para que efectivamente no sea una acción que mantenga el status quo de Venezuela, sino todo lo contrario, sirva para incentivar esa transición. No es fácil, no es que se pueda hacer de un día para otro, pero creo que es realista, entre otras porque los mismos Estados Unidos han dicho que esas sanciones están condicionadas a unas condiciones internas en Venezuela, de tal manera que yo creo que es factible, es viable y es necesario que se pongan los dos asuntos sobre la mesa, pero ahí viene la negociación. Yo no creo que realmente es de esperarse que Estados Unidos actúe sin tener alguna garantía, alguna contraparte una partida de parte de Venezuela y del gobierno de Maduro. Claro, y también este es un buen punto de partida y también mucho saldrá de lo que se ha conversado, pactado y concluido en ese encuentro que va a haber en Bogotá, donde van a asistir una gran cantidad de cancilleres, de representantes de diferentes gobiernos de América y de Europa interesados en esta transición en Venezuela y en este también regreso de Venezuela a la escena internacional y un poco restablecer las relaciones con este país. Jeff, yo quiero preguntarle por esas palabras que dio el presidente de Colombia en sus declaraciones a la salida de la Casa Blanca y fue muy claro en decir que él no es un mediador. Pero entonces, ¿a qué está jugando Petro cuando está en la Casa Blanca tomándose la foto con Biden, haciendo gestiones a favor de Venezuela? ¿Cómo entiende uno qué posición está jugando Petro? A mí me pareció muy importante esa declaración porque es un reconocimiento tácito de que ya hay un proceso de negociación en marcha entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición principal representada por la Plataforma Unitaria. Empezó en la Ciudad de México en 2021, todavía está en marcha. De hecho, las partes acaban de firmar un acuerdo humanitario histórico el año pasado y entendemos que las conversaciones siguen entre las partes en Caracas. Yo creo que ese reconocimiento de Petro de que él no es un mediador es una manera de decir que lo que está intentando hacer en organizar esta conferencia no es reemplazar el proceso de negociación ya existente, sino buscar cómo darle un empuje, un apoyo internacional a ese proceso para que pueda salir exitoso en la búsqueda de una solución democrática que pueda conducir a elecciones libres en Venezuela el año que viene. Daniel, y para ir cerrando este tema referente al punto de Venezuela en este encuentro y avanzar con otros temas de esta conversación entre los mandatarios, ¿usted cómo evalúa ese liderazgo que está asumiendo el presidente Petro en la región? Hay algunos analistas que dicen que rivaliza un poco con el presidente Lula da Silva, que también está intentando alzar su mano y mostrarse como la cara visible de la izquierda, de esta nueva ola de izquierda latinoamericana. ¿Petro está rivalizando con Lula? ¿Usted cómo lo ve? No, yo creo que efectivamente son dos liderazgos importantes, pero son situaciones distintas. Brasil sigue siendo un país mucho más grande, en un escenario distinto. Colombia tiene una relación con Estados Unidos mucho más vieja, anterior al gobierno de Petro. De todas maneras, son dos liderazgos, yo diría, volviendo al término que usted decía ahora, complementarios. Yo no creo que exista uno o el otro. Sin embargo, Petro sí tiene un liderazgo que
en este tema de Venezuela es específicamente interesante porque, bueno, tomó la decisión de reabrir relaciones con Venezuela, de restablecer, de abrir la frontera, establecer los embajadores, etc. Y por otro, sí ha venido ganando una influencia en el concierto latinoamericano, sin pretender reemplazar a Lula o hablar a nombre de todos. De todas maneras, fue muy significativa que la semana antes de la visita, la revista Time hubiera nombrado a Petro como uno de los 100 hombres más influyentes del mundo, y que fue precisamente el presidente chileno Gabriel Boric que escribió el perfil de Petro, reconociendo su liderazgo, reconociendo la audacia y también el pragmatismo de Petro, de tal manera que esa es una muestra de que efectivamente Petro no solamente habla como presidente de Colombia, habla como un líder latinoamericano con una agenda en materia de medio ambiente, en materia de drogas, en otros asuntos, donde coincide con los planteamientos de otros mandatarios. Y yo creo que lo interesante es que en América Latina tenemos diferentes gobiernos de izquierda, cada uno es distinto, pero buscar los elementos comunes, buscar los elementos de alguna manera puedan plantearse como un bloque latinoamericano, que es algo que es bienvenido y en el cual sin duda Gustavo Petro está jugando un papel significativo. Jeff, me parece interesante ver desde Washington, lo mencionábamos al principio del programa, la mirada que tiene Estados Unidos hacia América Latina tal vez no es una de las prioridades de la agenda, pero hemos visto ya a varios presidentes pasar por la Casa Blanca. El presidente de México ha estado allí ya unas cuantas veces, también ya estuvo el presidente Lula en Washington y ahora el presidente colombiano. Esa crítica que le hacían al presidente Biden de estar dejando de lado a América Latina, dejar de lado, como siempre se le dice, al patio trasero del continente americano, tal vez está cambiando, tal vez la presidencia de Biden, y todo esto también de cara a ese posible anuncio de una reelección en donde el voto latino pues siempre es fundamental. Puede ser también un coqueteo con los votantes, pero también un redescubrir de la importancia de las relaciones con los otros países de la región. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que es cierto que la administración Biden ha prestado más atención a América Latina en los últimos meses. Para mí, obviamente, eso es una cosa muy positiva. Sin embargo, yo no estoy tan convencido de que eso sea simplemente porque Estados Unidos por fin está entendiendo la importancia de América Latina como socios en nuestro hemisferio, sino, francamente, creo que tiene más que ver con intereses geopolíticos. Yo creo que Estados Unidos está cada vez más preocupado por la influencia de sus rivales geopolíticos como Rusia y China en América, y está cada vez más interesado en por lo menos buscar cómo defender sus intereses y asegurarse de que tienen una presencia en los países de la región. No va a ser fácil, pero yo creo que eso es un poco la razón por la cual hemos visto tanto interés en América Latina en los últimos meses, y yo creo que las reacciones a las declaraciones de Lula con respecto a Rusia en estos días corresponden a eso también. Sí, que le costaron prácticamente un llamado de atención desde Washington. Le pidieron al presidente brasileño baje un poco el tono en cuanto a la relación con Rusia y la guerra en Ucrania. Y eso también marcó un poco un cambio en el tono por parte del gobierno brasileño en los últimos días. Paso a hablar de temas un poco más domésticos, Daniel, un tema importante para Colombia porque ha sido un tema transversal para todas las administraciones presidenciales colombianas de las últimas décadas, y es prácticamente uno de los grandes motivos que lleva a un mandatario colombiano a hacer una visita a Washington, y es la guerra contra las drogas. Y aquí Petro pues ya sabemos que tiene una postura muy fuerte en cuanto a esto, al considerarla que ha fracasado todas las estrategias que se han utilizado hasta ahora, y plantea un viraje en la estrategia. Estados Unidos aquí copió este mensaje, hay sintonía, hay una disposición de Washington de buscar combatir el narcotráfico desde otro punto de vista.
Yo creo que hay una coincidencia interesante, aunque todavía hay que definir algunos de los aspectos específicos. Por un lado, no cabe duda que estamos ante un cambio en el negocio de las drogas ilícitas. Hoy el tema de las drogas no es el mismo de hace 20 o 30 años. De hecho, en Estados Unidos la cocaína colombiana ya no es la amenaza principal de la salud pública como puede ser el fentanilo, que viene de China, que viene de México. Por otro lado, también vemos que hay actitudes en la política norteamericana frente, por ejemplo, la marihuana. Los estados vienen legalizándola. Inclusive el presidente Biden ha hecho algunos anuncios en ese sentido. Es decir, hay un momento donde la realidad puede llevar y está llevando efectivamente a reconocer que las políticas del pasado, para un fenómeno del pasado hay que revisarlos para una nueva realidad que estamos viendo. Y de hecho el gobierno de Biden, la sala antidrogas de Biden, habló de una política, o ha reiterado la política de entenderlo como una política holística, de no quedarse exclusivamente del prohibicionismo y la represión que era la característica anterior. Además que esto tampoco es nuevo. De hecho, en el acuerdo de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC, se habló de en el tema de los cultivos ilícitos, los cultivos de coca, de una modificación de la política hacia los desarrollo alternativo, hacia sustitución de cultivos. Un acuerdo en el cual el gobierno de Obama y de Biden en su momento apoyaron, y de tal manera buena parte de lo que está planteando el presidente Petro frente al tema de los campesinos, de darles alternativas a los campesinos, pues de alguna manera retomar lo que fue ese punto 1 del acuerdo de 2016, donde ya Estados Unidos había mostrado su acuerdo. Entonces yo sí creo que es un momento donde hay una oportunidad. Sin embargo, todavía hay espinosos, como es el tema de la extradición, como es el tema de la transición de una política a otra, pero son detalles que hay que efectivamente dialogar. Jeff, su opinión sobre este tema de las drogas, recogiendo un poco las palabras que salen de conclusión de este encuentro. Estados Unidos ha dicho que reconoce que es necesario un nuevo enfoque para hacer frente a este problema, pero Colombia llegó con la tarea pendiente. Mostraron su preocupación por el aumento en el número de cultivos de coca en Colombia. Siempre llegan con la deuda pendiente los mandatarios. Nunca ha sido suficiente el esfuerzo de las administraciones colombianas en cuanto a la sustitución de los cultivos. Sí, bueno, por eso no soy tan optimista como Daniel. Yo la verdad es que creo que hay muy poco interés de parte de la administración Biden en pensar en nuevas estrategias o un nuevo enfoque en la guerra contra las drogas. Yo creo que la administración Biden sabe que eso es un tema espinoso y por eso no le está dando prioridad en público, pero sabemos que en privado las autoridades estadounidenses están cada vez más preocupadas por el aumento en la cultivación de coca y en la producción de cocaína en Colombia. Eso no significa que Estados Unidos y Colombia no pueden trabajar en otras áreas. Yo creo que la visita de hoy nos está demostrando que la relación de Estados Unidos y Colombia va mucho más allá de la política antidrogas, pero sí creo que eso va a seguir siendo un tema espinoso para ambos países. Jeff, dentro de esos temas y dentro de esas múltiples aristas de la relación con Colombia y Estados Unidos está esa propuesta del presidente Petro de la paz total. ¿Qué perspectiva hay desde Washington? El presidente Biden, ¿qué ha dicho al respecto a raíz de este encuentro? De hecho, fue muy interesante porque en las declaraciones de Petro fue preguntado sobre ese tema y dijo que de hecho no fue una de las cosas de la cual se hablaron en la reunión. Yo creo que es porque en Estados Unidos todavía no hay un entendimiento claro de qué significa la paz total. Todavía no hay una socialización de las estrategias de la administración Petro con respecto a esa política y quedan muchas preguntas abiertas sobre cómo el gobierno de Petro realmente quiere negociar con no solo grupos guerrilleros, sino con actores criminales y cuáles implicaciones podría tener para temas de justicia.
Es que para el entendimiento de Estados Unidos es difícil de comprender que un gobierno democrático tenga que sentarse a dialogar con un grupo narcotraficante, con una guerrilla o con un grupo delincuencial para poder alcanzar la paz cuando pues han cometido algunas acciones por fuera del marco de la ley. Daniel, su opinión sobre este tema de la paz total que pues, como decía Jeff, no fue uno de los temas trascendentales de la conversación. Eso me parece que es muy interesante. En otras épocas seguramente hubiera sido distinto. Pero de todas maneras, yo creo que tiene razón Jeff, ahí todavía hay muchas dudas en Washington, también en Colombia, sobre qué significa la paz total, cómo van a ser los diferentes procesos con los diferentes grupos. De todas maneras, me parece que un elemento que sí puede haber sintonía es el compromiso que reiteró en las últimas semanas el presidente Petro de implementar el acuerdo con las FARC, que había quedado prácticamente abandonado en el gobierno anterior y que había tenido problemas también al comienzo de este gobierno. Creo que ahí hay un punto de coincidencia. De hecho, buena parte de los recursos que vienen hacia Colombia en la llamada Paz Colombia están dedicados a la implementación del acuerdo, pero sin duda los otros aspectos, qué va a pasar con el ELN, con el Clan del Golfo y demás, sigue siendo una materia más de preguntas que de respuestas, y hasta ahora creo que el gobierno colombiano también ha sido muy cuidadoso en saber que es un asunto más de política interna que un asunto para tratar con los Estados Unidos. Daniel, en ese orden de ideas, viendo uno los planes que tiene el presidente Petro, la paz total, ser un actor importante en estas relaciones con Venezuela, en esa reinserción de Venezuela en el escenario internacional, fomentar el diálogo con la oposición, tratar de ser un líder a nivel internacional, fomentar este diálogo en torno al medio ambiente de una política verde para generar energía a nivel continental. Son muy ambiciosas las expectativas que se está marcando el plan de trabajo del presidente Petro, y ahora, unos cuantos meses después de haber llegado al poder, se está poniendo sobre la mesa si de verdad son posibles realizarlas, o usted la ve completamente realizables en este periodo de 4 años. Es poco tiempo un mandato presidencial en Colombia. Sí, sin duda, y efectivamente, como usted bien lo ha dicho, son propuestas muy ambiciosas de talla no solamente bilateral Colombia-Estados Unidos, sino de ámbito mundial. Por ejemplo, cambiar la política antidrogas no es un asunto de Estados Unidos y Colombia, son los acuerdos internacionales, y lo cierto es que hoy en día los principales defensores del prohibicionismo no son Estados Unidos, son otros países como China, Rusia, los países musulmanes, en fin. Hablar, por ejemplo, de cambiar la política antidrogas a nivel internacional es una meta muy, muy grande, muy difícil de alcanzar en el corto plazo, pero yo creo que en defensa del presidente Petro es un debate que se tenía que abrir. Y él está abriendo esos debates, está poniendo sobre el tapete internacional debates que seguramente tendrán sus desenlaces y sus desarrollos mucho más adelante, pero yo creo que en ese sentido efectivamente se ha puesto unas metas muy grandes, y por ejemplo esto de unificar o de alguna manera darle a América un rol distinto, pues es más fácil decirlo que hacerlo, pero es importante plantearlo, y creo que en ese sentido hay que reconocer que Petro ha puesto en la agenda, no solamente bilateral con los Estados Unidos, sino con el mundo, temas que el mundo tiene que discutir. Claro, y ya por lo menos logró que Estados Unidos pues muestre algún tipo de interés o esté dispuesto a colaborar en alguno de esos planes tan ambiciosos. Me quedan un par de minutos para finalizar el programa. Jeff, quiero comenzar con usted las conclusiones. ¿Qué deja entonces este encuentro muy puntual, este encuentro en la ciudad de Washington, y qué podemos ver más adelante proyectando hacia el futuro en esa relación Estados Unidos-Colombia? Y le pongo una ñapa, como decimos en Colombia, Venezuela. Sí, bueno, yo creo que esta reunión, como dije al inicio, fue histórica. Y yo creo que es una demostración de que Estados Unidos sabe que la relación entre Estados Unidos y Colombia va más allá del gobierno de turno. Así que mirando hacia el futuro, yo creo que si bien va a haber turbulencia con los temas espinosos que hemos mencionado, temas de la política de drogas, temas de seguridad, también hay oportunidades de coordinación en todo lo que tiene que ver con buscar una respuesta internacional al cambio climático, y también coordinación con respecto a la crisis en Venezuela,
como vamos a ver con esta cumbre que Colombia va a organizar en los próximos días sobre Venezuela, yo creo que hay un interés de parte de Estados Unidos en trabajar con Colombia hacia soluciones duraderas. Así que yo creo que esta reunión fue un éxito y va a venir más posibilidades de coordinación. Y Daniel, su conclusión. Sí, sin duda, estoy de acuerdo. Creo que emergió una nueva agenda bilateral entre Estados Unidos y Colombia, el tema del cambio climático, sin duda, los temas que hemos mencionado en el día de hoy, el tema de Venezuela, sin duda alguna, es fundamental y tiene que ver con este mundo turbulento en que está Estados Unidos viendo la guerra en Ucrania, China cada vez más agresiva, etcétera. Como decía usted ahora, el patio trasero hay que mantenerlo tranquilo y Colombia, que ha sido el aliado más de los Estados Unidos en los últimos años, con este nuevo gobierno tiene también la posibilidad de retomar esa relación de 2 años y de ubicarse en este nuevo contexto como una ayuda a estabilizar la región. Pues a Daniel y a Jeff les agradezco mucho por este análisis para la audiencia de France 24. Gracias por haber estado con nosotros. Es todo por el día de hoy. Gracias por su sintonía y en nombre del equipo técnico les agradecemos haber estado con nosotros. La producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y de Giovanni Agudelo y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Siga con nosotros.